Vamos a usar un tapón de media pulgada más un recorte de tubo instalado, una T de media pulgada para poder acoplar de esta forma nuestro proyecto. Vamos a buscar un pedazo de cable coaxial usado, lo vamos a reciclar. Vamos a usar este conector y lo vamos a instalar en el extremo del cable coaxial. Vamos a limpiar el cable y vamos a proceder a realizar la instalación. Para ello, en este caso, vamos a sacar la punta. Ahí está. Y luego vamos a pelar un poco aquí para poder enroscar nuestro conector. Si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas al canal JM Actualidades. Debemos de enroscar hasta que la punta salga al centro del conector. Tenemos nuestro conector instalado. Ahora debemos de medir y extraer por este agujero que previamente realizamos el cable coaxial. Entonces vamos a cortarlo para poder sacar la punta y limpiar el cable para poder hacer la conexión. Medimos para garantizar aquí poder hacer la conexión. Vamos hasta este punto a retirar la goma primeramente para hacer a un lado la malla, desenvolver la malla de esta forma. Ok. Vamos a sacar dos puntas y la vamos a envolver de esta forma. Perfecto. Ahora vamos a limpiar el cable a partir de este punto. Vamos a quitar aquí este elemento que es una pequeña lámina de aluminio. Entonces vamos a quitar este papel que tiene aquí. Perfecto. Y la idea es ahora nosotros cruzar de esta forma nuestro cable coaxial. Entonces fíjate que aquí en el costado tengo unos tornillos, unos agujeros previos. Aquí nosotros vamos a colocar unos tornillos que tenemos aquí. Estos tornillos se colocan en el costado de cada lado. Y aquí lo tenemos. Continuamos.
Vamos a buscar una cinta de medir y vamos a cortar 2 pedazos de tubos de aluminio de 6 a 10 milímetros en una longitud de 30 centímetros. Entonces con este procedo y marco el otro. Recuerda, ahí tenemos 30 centímetros. En ese punto vamos a cortar nuestro tubo. Vamos a proceder y vamos a doblar aquí las puntas. Proceso seguido del otro. Listo. ¿Qué te parece? Con la misma cinta a una distancia de 15 centímetros identificamos el centro de nuestro tubo. Y con él mismo realizamos la marca en el otro. Aquí donde realizamos la marca vamos a hacer una perforación para poder sujetar nuestros tubos. Bien, donde hicimos la marca, fíjate en el centro, ahí la tengo. Procedo a tomar la pinza y aplanar ligeramente un poco. Lo realizo también con el otro. Excelente. Ahora voy a buscar algo punzante para hacer una pequeña marca en el centro y evitar que se desplace hacia un costado al momento de yo hacer la perforación. En el centro, y simplemente es hacer una ligera marca para que la barrena que voy a utilizar, fíjate, una pequeña marca para que el agujero quede en el centro. Hacer la perforación con el uso del taladro. Vamos a retirar los tornillos que tenemos en este punto. Y voy a colocar los tornillos donde hicimos los agujeros para facilitar la instalación. Si aún no lo ha hecho, te invito a que te suscribas al canal JM Actualidades. Entonces vamos a proceder a colocar acá en los puntos que tenemos nuestras varillas.
Bien, vamos a tomar la malla y la vamos a enrollar acá, o puede ser debajo si la malla está un poco corta. Lo voy a hacer debajo para tener la longitud adecuada de malla. Concluyo este paso de enrollado y te muestro. Realizamos la colocación de la malla de uno de los lados. Ahora vamos a proceder a colocar el otro elemento. Y antes de concluir de apretar, voy a hacer la instalación en la parte inferior al tornillo del cable directo. Lo trenzamos bien. Ahí está. Y entonces vamos a completar de llevar este elemento. Ahora vamos a hacer uso de un recipiente con esta forma que tenga un diámetro de 5.5 a 6 centímetros el diámetro de la pieza que necesitamos. Vamos a tomar nuestro proyecto de esta forma, la vamos a colocar en el centro. Voy a hacer una ligera marca para que comprenda. Por ejemplo, coloco esta línea aquí y la debo de colocar donde se encuentra el tornillo. Y lo que vamos a hacer es muy sencillo, fíjate. Es para que tenga una idea, simplemente. Consiste en sostener el elemento y hacer un giro de la varilla sobre el cuerpo que nosotros tenemos. Observa cómo queda. Eso es lo que yo necesito que tú hagas. Vamos a ver si le puedo dar otra toma. Se trata de sostener de esta forma y en la misma dirección comenzar, sostener firme para que quede con el arco, fíjate, y darle esa forma. Esto es lo que yo necesito que tú realices. ¿Ves qué fácil? Nítido, nítido. Y de esa forma nosotros garantizamos que ambos elementos queden idénticos en nuestro proyecto. De esa forma hemos realizado una ingeniosa antena para disfrutar de televisión gratis, con materiales reciclados como puedes ver. Tubo de aluminio, tornillos, cable coaxial, tapón PVC de media pulgada, un recorte de tubo y una T para hacer la instalación de nuestra antena en el interior o exterior de la casa, más el conector donde conectaremos el cable coaxial que llega hacia el TV. Si te ha gustado este contenido, regálanos un like. Regálanos un like,
suscríbete al canal. Y entonces vamos a hacer la prueba de nuestro proyecto. Ok, ya hice la instalación de la antena para ahorrar tiempo. Vamos a encender, vamos a hacer una búsqueda de los canales y luego hacemos un acercamiento hacia donde se encuentra nuestra antena para poder ver la instalación. Si aún no lo ha hecho, te invito a que te suscribas al canal JM Actualidades. Estamos haciendo un recorrido por los diferentes canales que con frecuencia se pueden ver con nuestro proyecto. Como pueden ver, cuando un canal se encuentra así, es simplemente ir orientando la antena hacia donde se encuentra, movimiento sencillo para mejorar esta señal. Observan. Como lo decía, estamos haciendo una prueba básica de la antena instalada en el interior de la casa. Es una antenita muy sencilla que tú la puedes hacer con bajos recursos. Esta es la opción 2, que la hemos hecho con una varilla de aluminio de 6 milímetros. Puedes utilizar hasta 10 milímetros inclusive. Es una antena que ofrece una muy buena recepción en la señal digital. Con ella también puedes ver algunos canales análogos, pero en realidad esta antena no está diseñada para esa frecuencia VHF. Podemos hacer otro modelo de antena que abarque ambas frecuencias. Eso tú lo dejas en los comentarios y con gusto realizaremos una antena con esa característica. Esta es una antena más duradera debido a los materiales que hemos utilizado, como ustedes vieron en la construcción de ella. Por aquí ya nos encontramos con algunos canales análogos y ustedes pueden ver cómo esta antena está recibiendo esos canales en el interior de la casa. Solo se trata de orientar la antena para conseguir la mejor recepción. Una imagen muy nítida, como pueden ver. Así que te invitamos a que te suscribas al canal y ahora vamos a proceder a realizar la exploración de la instalación de nuestra antena. Bueno, vamos a dejarlo en cualquier canal que tengamos aquí. Vamos a dejarlo en este canal y vamos a desmontar nuestra cámara para que ustedes puedan presenciar cómo nosotros realizamos este proceso. Aquí está la antena. Ahí ve el cable coaxial. Aquí ustedes pueden observar la conexión en la parte de la entrada. Fíjense cómo está conectada la antena. La colocamos en un tubo PVC. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo de la T, como les decía. Utilizamos un conector para no generar pérdida en la transmisión de la señal a través del cable coaxial que maneja una impedancia completa con la antena de 75 ohms. Vamos a hacer ahora la desconexión de nuestra antena a través de la desconexión directamente de la parte posterior. Voy a introducir la mano, la voy a colocar en este punto. Vamos a dejar moviendo un poco la cámara así para evitar derecho de copyright. Miren, observen la pantalla, estoy desconectando actualmente, un poco incómodo, pero lo estamos logrando. Despacio. Esto es para que ustedes vean la transparencia con la que nosotros realizamos nuestro contenido. Finalmente no tenemos señal debido a que realicé la desconexión. Si yo volviera a colocar el cable en su posición, vuelve y retorna la señal. Si desconecto de este punto, bueno, se desconectó el cable porque lo tenía supuesto. Ahí se frizó la señal y se fue.
Nos vemos en un próximo contenido. Gracias.